la palabra, que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos crecer en conocimiento y que este conocimiento nos sirva para conocerte más y serte útiles y forjar nuestras vidas a tu propósito y a tu plan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Bien, pues hoy hablar del Evangelio siempre es hablar de buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Cuando en el cristianismo nosotros enseñamos o damos una clase, los pastores, los líderes, los maestros, muchos hermanos que tienen pues un conocimiento o un ministerio en la iglesia, nos dan diferentes clases y predicaciones, o aún en internet nos metemos a oír predicaciones. Oímos mucho en la iglesia acerca de temas como obedecer, el portarse bien, el actuar correctamente. Se habla del pecado y sus consecuencias para no llevarlo a cabo. Y se hablan temas pues fuertes y profundos acerca de nuestra vida, temas retadores que hablan sobre lo que somos nosotros y cómo nos debemos conducir en esta tierra. Pero todo esto que predicamos y hablamos y todos estos temas que oímos de la Escritura son para que el Evangelio sea sembrado en ti. Y el Evangelio tiene un fin. El Evangelio tiene un propósito. El Evangelio nos lleva hacia un punto y el fin que tiene el Evangelio nos lo revela Romanos capítulo 6, verso 22. Y quiero que vayamos ahí a Romanos capítulo 6, verso 22. Y aquí encontramos por qué hacemos todas estas cosas, ¿verdad? ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué perdonar a los que nos han ofendido? ¿Para qué hacer todas estas cosas? Bueno, todo esto tiene un fin, un propósito, y lo dice Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin del Evangelio, todo lo que predicamos, todo lo que hacemos, hablar del Señor Jesús, recibir al Señor Jesús, creer en su sacrificio, venir a la iglesia, alabar su nombre, dar diezmos, hacer todas las cosas que hacemos, perdonar a nuestros enemigos, obedecer su palabra. Todo esto lo hacemos con un fin, con un propósito, obtener la vida eterna. Y esa vida eterna la ganó el Señor Jesús para nosotros. El ser humano necesita un fin para seguir adelante. ¿Qué es un fin? Un destino, una visión, un camino donde llegar. Todos los días nos levantamos y vivimos un día, las 24 horas. Pero ¿qué hacemos esas 24 horas? Pues sí, disfrutamos, comemos, hacemos cosas que tenemos que hacer para cuidar nuestro cuerpo, alimentarlo, etcétera. Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos durante esas 24 horas es prepararnos hacia un fin, hacia algo que queremos lograr más adelante. Puede ser en 6 meses, en un año, en muchos años, pero nosotros siempre estamos trabajando para un fin. Hacemos las cosas para obtener algo, para lograr algo, para realizar algo. Una mamá, ¿para qué cuida a su bebé? ¿Para qué lo alimenta? Lo hace crecer, le educa, le enseña a hablar y todo, pues para que ese niño desarrolle una vida. Y se prepara para que vaya a la escuela, y después ¿para qué lo lleva a la escuela? Pues para que vaya a la secundaria, y después ¿para qué? Para que después vaya a la prepa, a la universidad, termine una carrera, tenga un trabajo. O sea, todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Vivimos con un fin. Hay mucha gente que tristemente ha perdido su fin, ha perdido su propósito y vive solamente por vivir. Hay matrimonios que cuando se casaron, yo creo que una pareja cuando se casa y hace su boda y todo, pues todos siempre oímos sus sueños de ese nuevo matrimonio y su deseo es
tener una casita, tener hijos, comprarse un carro, llegar a su vejez, todos muy contentos. Yo de repente veo memes ahí en el Face que están dos viejitos agarrados de las manos y dicen, pues así terminaremos nosotros. O sea, todo el mundo tiene un propósito y se casan, ¿verdad? Todas las parejas con un fin, ¿verdad? Con lograr algo, no solamente con el día de la boda. Sí es muy bonito el día de la boda, hacer los regalos, todo, pero no es el objetivo solamente el día de la boda, sino es todo un fin de una vida. Tristemente, con el paso de los años, con los problemas, con las dificultades, estas parejas de repente pierden su fin, pierden su visión y su propósito y ya solamente viven por vivir y dicen, bueno, pues estemos juntos por los hijos, nada más. Y ahí nos aguantamos y bueno, pues voy a seguir contigo pues porque ya estoy muy viejo y para qué me divorcio, ya estamos ya demasiado viejos, pues así acabaremos. Y pierden su plan y empiezan entonces a entristecerse, ya no se mueven, ya no hay ilusiones, ya no hay esperanza. Dentro de la vida cristiana nos puede pasar algo parecido. Cuando entramos al Evangelio nos emocionamos, leemos la Biblia, tomamos cursos, cualquier actividad de la iglesia estamos ahí, queremos ayudar en todas las cosas, nos queremos pasar todos los días casi en la iglesia. Pero pasan los años y tal vez lo cotidiano de todos los días, algunos roces con los hermanos, algunos problemas, las dificultades que nos cuesta seguir el Evangelio, empezamos a hacer una vida cristiana sin fin y solamente pues voy a la iglesia por ir y ya para que no se diga que no voy y sirvo y vengo al ministerio porque pues no me queda otra y pues ahí voy a ir a Ujieres, pues a ver, me pidieron, pues lo voy a hacer. Entonces perdemos la ilusión, el fin. Y entonces dejamos las cosas importantes, como te he dicho en otras ocasiones, ya no oramos, pues ¿para qué oro? No pasa nada. ¿Para qué leo la Biblia si ya la leí muchas veces? ¿Para qué oigo más predicaciones ni los pongo en práctica? Y empezamos a entristecernos y a dejar de luchar. Se nos olvida lo que aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿sabes? El fin, el propósito del Evangelio es una vida eterna. Nosotros estamos aquí porque vamos hacia una vida eterna. La gente vive solamente pues en lo físico y su plan es, bueno, con que viva 80 años. Llegan a los 80, bueno, otros 3. Y llegan a los 83, bueno, otros 3. Y se van de 3 en 3 y nunca quieren morirse, pero se aferran solamente a una situación humana. Hemos escuchado estos días, tristemente, mucha gente pues en la televisión, ve hasta artistas conocidos que por esta enfermedad han perdido sus vidas. Tal vez sabes de un pariente que murió en pocos días por esta enfermedad. Y escuchamos esto de la muerte todos los días y sí nos impacta. Pero nuestra vida va más allá de una vida física. El Señor Jesús, Él vino a enseñarnos algo y dice algo muy importante acerca del propósito del Evangelio. Él nos vino a que nosotros reenfocáramos el fin y el propósito de nuestra existencia. Vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 3, verso 13, y ve lo que dice aquí la Escritura, hablando del Señor Jesús. Él nos explica algo muy importante de quién es y quién nos vino a decir aquí a la tierra. Él dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesús nos dijo algo importante, yo desciendo del cielo, de la eternidad, algo que para nosotros humanos físicos nos cuesta trabajo entender la eternidad. No comprendemos la eternidad porque nosotros estamos siempre en la medición del tiempo. Y te decía en otras ocasiones como cuando los científicos orgullosamente dicen algo que pasó hace 50 millones de años o 5,000, se van todavía a 5,000 millones de años, no saben lo que pasó hace
15 días y tienen conflicto en ponerse de acuerdo, pero sí se jactan de 50 millones de años. Ponte a pensar, o sea, 50 millones de años. La historia registrada que el hombre tiene no va más de 6,000 años. Es lo que el hombre pudiera tener registros, los más antiguos fidedignos así de escritura o de hechos concretos, los demás todos son suposiciones. Entonces imagínate, 6,000 a 50 millones, es algo increíble, ¿verdad? Es como decir tengo 6,000 pesos o tengo 50 millones de pesos, pues es muy diferente. Entonces la medición del tiempo para nosotros es complicado, pero existe la eternidad no se cuenta, no podemos medir la eternidad en tiempo, pero sí existe. Y el Señor Jesús vino de la eternidad y se hizo un hombre como nosotros. Por eso todas sus enseñanzas y todo lo que Él nos explicó, nos habló sobre esa eternidad. Y siempre la esperanza que dio a sus discípulos, todas las palabras que siempre, de ánimo que trató de dar siempre a sus discípulos fue hablar de la eternidad. En esa ocasión cuando el apóstol Pedro le dice, Señor Jesús, pues yo dejé todo, ¿qué voy a tener? Y tal vez él esperaba, bueno, mira, pues tienes 50, ¿cuántos tendría? 30 años, bueno, cuando llegues a los 50, pues te voy a dar una casa para que vivas otros 30 y otros 40 y te mueras. O tal vez pensó, bueno, mira, pues vas a tener muchos hijos, muchos nietos, vas a poder ver a tus nietos, no sé, la expectativa que tuvo el apóstol Pedro, pues humana como nosotros, pero el Señor Jesús le dice, mira, vas a recibir más en esta tierra que es tu expectativa, pero también vas a tener vida eterna. Ese es el mensaje principal que el Señor Jesús trajo, la vida eterna. Él nos enseñó a mirar más allá de nuestros días aquí en la tierra. Él nos hizo alzar nuestra mirada hacia la eternidad. Y eso lo hace el Señor desde el Antiguo Testamento. Siempre habló de esa vida eterna. Dios vive en la eternidad. Dios no se puede medir por años. ¿Cuántos años tiene Dios? Pues no le podemos decir cuántos años, porque Él mismo creó el tiempo para nosotros. Y Él habita en la eternidad fuera del tiempo. Entonces, la Escritura siempre nos habla de que habitaremos con Él siempre por la eternidad. Nosotros no somos eternos. Nosotros empezamos a existir en un tiempo de la historia, pero el propósito de Dios con los que creemos en el Evangelio es llevarnos a la vida eterna. Entonces, el Señor Jesús nos explica acerca de la vida eterna y cómo al creer el Evangelio, nosotros vamos a tener esa vida eterna. ¿Qué implica esa vida eterna? Es que vamos a existir por siempre. Imagínate. A veces hablamos de la eternidad y sí, el Evangelio, el Señor Jesús me dio la eternidad. Pero cuando tú te pones a pensar un poco más, dices, bueno, voy a existir por siempre ya. Yo no existí en el pasado, pero desde que yo nací en adelante, voy a existir. No, cuando mis ojos se cierren en esta tierra, los abriré en otra dimensión, de la cual ya puedo tener acceso a través del reino de los cielos, y viviré siempre. O sea, ya somos eternos, no tendremos eternidad. Somos eternos, ese es nuestro fin, seguimos, y por eso podemos soñar, pensar, anhelar, porque tenemos vida eterna. Aquel pasaje de Abraham, cuando Dios lo sube a una montaña, y le dice, mira, hasta donde alcance tu vista, yo te lo voy a dar. Y eso será para ti y para tu descendencia. Después en el Nuevo Testamento encontramos que dice que Abraham no solo miró la tierra física, que sí finalmente Dios le dio a su pueblo, a su descendencia, sino dice la Escritura que él pudo mirar y sus ojos, su mirada de fe lo llevó hasta la eternidad, a la ciudad que Dios construyó, al reino de los cielos, que es eterno, que no se acaba. Él pudo mirar esa extensión, él pudo entender
que el llamado que estaba teniendo era para vivir eternamente. Entonces sí hay eternidad. El Señor Jesús pone un ejemplo y quiero que vayamos a Juan capítulo 6, verso 57. Y en este ejemplo, el Señor hace una alegoría con el maná. El maná finalmente era un pan del cielo que cayó. Nadie lo hizo, no lo hizo con sus manos, no fue que sembraron la semilla y de repente fueron, cosecharon el trigo, hicieron la masa, lo cocieron. No, ese maná llegaba del cielo. Y entonces el Señor hace una alegoría con ese pan. Y vean lo que dice en Juan capítulo 6, verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Otra vez, la promesa que el Señor Jesús da a los que creen en Él es tener vida eterna. Dice, el maná, que sí es un milagro, que es algo sobrenatural que le sucedió al pueblo de Israel, dice, lo comieron y sí venía del cielo. Pero la gente que comió ese maná físico, que aún después se guardó en el arca del pacto, dice, esa gente, dice el Señor Jesús, murió finalmente. Pero el que me acepta a mí, que soy también ese pan, ese alimento que llegó del cielo, que descendió del cielo y estoy entre ustedes, el que me acepta y me recibe y me come en un sentido de alegoría, va a vivir eternamente. Otra vez la promesa que el Señor Jesús da, si es el perdón de pecados, pero no solamente para que digas, bueno, ya eres perdonado y ya, no, tus pecados serán perdonados para que tú tengas vida eterna. El fin que nosotros buscamos no es solamente que Dios sea de mi cuerpo, no es solamente que Dios me prospere económicamente, no es solamente que arregle mi matrimonio, que arregle mi vida, que me defienda de mis enemigos, que si un arma se pone en contra mía, pues no me haga daño. Todo eso está incluido, por supuesto, pero el verdadero fin del Evangelio, de todo lo que el Señor Jesús hizo, es que nosotros tengamos vida eterna, que existamos, ¿verdad? Como seres por la eternidad a su lado. Eso implica la eternidad. Viviremos siempre, siempre existiremos. Tal vez tú dices ahorita, bueno, un ser querido que tú amabas, querías, convivías con él, platicabas con él, ya no existe, ya no lo puedes ir a ver. Pero si existe, está ahí, no ha muerto, su mente no ha muerto. Y cuando tú piensas en ti, dices, bueno, yo no he muerto todavía, estoy aquí en la tierra. Pero ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Dejaré mi mente en blanco? ¿Dejaré de ser? ¿Dejaré de existir? El Señor Jesús dice, no, ustedes tendrán vida eterna, vivirán eternamente junto a mí para deleitarse de las cosas que yo tengo para ustedes. El evangelio que predicamos es del reino de los cielos. Si algo dijo el Señor Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado, ya está entre ustedes. Él acercó la eternidad a nosotros. Podemos participar de cosas que vamos a participar en la eternidad. Ese es el reino de los cielos. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, verso 43. 4:43. Y ve lo que dice aquí la escritura. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hablar del evangelio es hablar de la vida eterna. Y a veces lo hemos limitado solamente, mira, recibe a Jesús y se van a arreglar tus problemas. Recibe a Jesús y tu matrimonio va a resolverse, tu esposa va a cambiar,
Tu esposa va a regresar y tus hijos van a ser diferentes. Tus hijos te van a tratar bien. Recibe a Jesús y vas a tener dinero. Y enfocamos los resultados que hay en la tierra. Y sí, efectivamente, el Evangelio trae tantas bendiciones aún en la tierra. Pero lo que realmente debemos hablar y que es lo que el Señor Jesús habló es que el que cree en el Evangelio, el que cree en el Señor Jesucristo tendrá vida eterna. Vivirá por siempre. Mira, en el tiempo que el Señor Jesús predicó el Evangelio, y aun cuando ascendió a los cielos y los discípulos empezaron a predicar, toda esa gente ya se murió. Esa gente fue prosperada económicamente, fue sanada mucha de esa gente, fue liberada de demonios esa gente, matrimonios fueron arreglados, padres e hijos se reconciliaron, pero se murieron todos, ya no están. Físicamente en esta tierra no están, pero la promesa es que todos ellos, independientemente de todas estas cosas que ellos recibieron, ellos tendrán vida eterna. Y ya lo del matrimonio, eso ya pasó. Ya no hay bendiciones económicas porque ya no están. ¿Para qué les da Dios dinero en los cielos si no les va a servir allá? ¿Para qué sigue reconciliándose como esposos si ya no son esposos allá? Ni padre, ni hijo, ni todas estas cosas. Qué bueno poder recibir todo esto, pero el fin, lo que realmente el Señor Jesús logró para nosotros es que tengamos vida eterna. Eso debemos predicar. Por eso Jesús predicó el Evangelio. Jesús le predicó el Evangelio a la gente que se iba a morir. Nosotros predicamos el Evangelio a la gente que muere después, pero no les vamos a solamente predicar porque resuelvan su vida física, no, sino decirles, mira, hay vida eterna en Jesús. Vas a tener vida eterna con Cristo. Vas a poder vivir eternamente a su lado. Existirás siempre, no dejarás de existir. Bien, vamos a Lucas capítulo 9, verso 27. El reino de los cielos no lo podemos encontrar con telescopios. El ser humano ha descubierto muchos telescopios, por ahí hay muchas fotografías que el hombre ha tomado de agujeros y de galaxias y de Marte y de otros países, de otros planetas. Ha tomado fotografías estos telescopios. Pero con esos telescopios no vamos a ver el reino de los cielos, porque no se encuentra en este mundo físico, en este universo inmenso. No está ahí el reino de los cielos, y el Señor Jesús lo dice, Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo puedo acercar. Y entonces vean lo que sucede. Esta palabra que el Señor Jesús la da a ciertos discípulos que tienen el privilegio de ser acercados al reino de los cielos, a ese mundo eterno. Y ve lo que sucede días después, verso 28, que se continúa en ese pasaje. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, el Señor Jesús, su rostro cambió. El rostro físico que ellos estaban acostumbrados a ver era otro. El Señor Jesús tuvo otro rostro diferente en la eternidad. Tu cuerpo será diferente, ¿verdad? Si fuiste feíto en esta tierra, dices, pues ya me pasé toda la eternidad feo. No, no te preocupes, vas a tener otro rostro. O alguien que se murió joven, bien galán y apuesto, y así se va a quedar en la eternidad, pero el que murió de 100 años, todo viejito y arrugado, así se va a quedar. No, tendremos otros cuerpos diferentes. Y ve lo que dice, sigue diciendo la Escritura, verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Con esta experiencia, Dios quiso enseñarles a los discípulos
con esa transfiguración que hace del Señor Jesús, les quiere mostrar algo especial acerca de la vida eterna. Porque aparecen dos personajes, uno que sabemos que murió, que fue Moisés, y Elías, que desapareció, que de todo modo, pues, pasado por el tiempo ya hubiera muerto, ya habían pasado más de varios siglos después de que había desaparecido Elías. Entonces, estos dos personajes, o sea, digamos en un sentido muertos, desaparecidos, ya no existentes, aparecen hablando con el Señor Jesús. ¿Qué les está mostrando Dios a los discípulos? Vean que hay eternidad. Jesús está hablando con dos muertos. Y si te das cuenta, también vemos ahí cómo les muestra el Señor a sus discípulos que Él existe desde siempre. El pasaje que habíamos leído antes: nadie descendió del cielo sino el que estaba en el cielo y sigue en el cielo. Entonces, ¿qué les está mostrando Jesús? Porque esa plática con Elías y con Moisés es muy amistosa. Estaban hablando de Jesús, de todo lo que iba a acontecer. O sea que ya habían tenido un encuentro. No eran así como que extraños. ¿Y quién eres tú? Moisés le dice a Jesús, ¿y quién eres tú? Y Elías, no, pues no sé quién es él. ¿Qué vienes a hacer? No, se ve que estaban platicando amistosamente porque ya se conocían. Jesús ya había estado con ellos. Dios ya había platicado con Elías y todas las profecías que ellos habían hecho y todos los milagros que habían sucedido a través de estos dos personajes. Ya había comunión. Este pasaje demuestra la eternidad. Por eso les dice, no gustarán la muerte. Finalmente después murieron todos estos tres discípulos, pero dice, no van a morir hasta que no experimenten en vida la eternidad. Jesús se transforma, su rostro es otro, habla con dos personajes que ya murieron, sucede algo glorioso, resplandecen sus vestidos ya no son los que estaban comúnmente acostumbrados a ver. Vieron la eternidad, tuvieron ese paso, esa entrada a la eternidad, les mostró lo que existe. La eternidad es real. Los muertos en Cristo viven y platican con Dios. Existen, piensan, platican. Porque la plática que se ve aquí es una plática normal, hablando qué le va a pasar a Jesús, cómo va a pasar en los días siguientes, qué va a pasar el día de su muerte. Todo el mundo lo estaba esperando, los cielos lo sabían también, todo lo que Jesús iba a hacer. Ahí está la eternidad. Jesús hablando con dos muertos que están vivos, porque los muertos en Cristo viven, existen. El Señor había contado una parábola antes acerca de el rico y Lázaro, pero era una historia, algo que había sucedido, que Jesús les platica a sus discípulos, pero aquí les permite a estos tres ver la eternidad a través de esta pequeña situación en que viven. Hermano, los muertos en Cristo viven. Tu ser querido que ha muerto en Cristo vive. Está con Jesús. No le dijo el Señor Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los muertos en Cristo están como Moisés y Elías, platicando en los cielos, hablando con Dios, existiendo. Porque esa es la vida, la existencia para siempre. Por eso es la esperanza que debemos tener cuando alguien parte. La muerte la debemos ver de una manera diferente. No como el mundo, lo dice la Escritura, que no nos vamos a entristecer como el mundo. Sí hay una tristeza de ya no ver un ser querido, pero sabemos que ese ser querido está mejor allá. Cuando Samuel es traído también dice la Escritura que Samuel es traído de la muerte, él dice, ¿por qué me interrumpes? O sea, yo estoy mejor. El apóstol Pablo, que también fue arrebatado al cielo, dice que las cosas allá son mejores que acá. Entonces nuestros seres queridos que han muerto están mejores allá.
A veces nos aferramos tanto a esta vida porque se nos olvida que en el Evangelio el fin es la vida eterna. Ese es tu fin. Todo lo que hacemos de guardarnos, de perdonar, de obedecer, todo eso lo hacemos porque creemos que hay una vida eterna. Vamos a Juan capítulo 3, verso 3. Juan 3:3. Y ve lo que dice. ¿Qué necesitamos para entrar al reino de los cielos? Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí hay un nacimiento. No podemos heredar el reino de los cielos sin un nacimiento nuevo. Y ese nacimiento nos lo da el Señor Jesús. Ese entendimiento, esa comprensión de la eternidad, no la puedes entender científicamente. No la puedes entender a través de mirar hacia el universo en un telescopio y a ver si a donde acaba el universo está Dios. No, la tienes que entender con un nuevo nacimiento que solamente el Señor Jesús te puede dar. Es el nacimiento que Jesús provoca en nosotros cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. El alimento y el vestido no es solamente lo que necesitas, eso es a veces lo que buscamos solamente. A veces nuestras peticiones, nuestra vida, nuestro fin en esta tierra es tan humano. Solamente nos esforzamos por el siguiente año compraré un carro. El siguiente año compraré más ropa. El siguiente año me caso. El siguiente año tendré hijos. El siguiente año tendré nietos. El siguiente año tendré esto y esto y esto. Y qué bueno, está bien tener todo eso y anhelarlo. Pero se nos olvida que realmente nuestro fin y todo lo que hacemos es porque tendemos a buscar una vida eterna con Jesús. Necesitamos tener un objetivo, un fin. O sea, tú te mueves por un fin. Te decía, un bebé se mueve por un fin. Nació, ¿y qué va a hacer ese bebé? Pues lo tengo que enseñar le voy a dar de comer, alimento, vestido, ¿para qué? Pues para un fin. Porque va a existir para algo, va a hacer algo mi hijo, va a hacer algo. ¿Qué va a hacer tu hijo? Hay un fin. Pues nosotros nacemos en el Evangelio, igual con un fin. Por eso te enseñamos. Por eso tomas clases, por eso te aconsejamos, por eso oramos por ti, por eso dirigimos tu vida. Porque hay un fin. Tú tienes una vida eterna. Tú vas hacia la vida eterna y te estamos preparando para cuando llegues al reino de los cielos. Más bien el Espíritu Santo a través de nosotros te está preparando para que llegues al final de tus días al reino de los cielos a disfrutar la vida eterna. Que dice la Escritura que el Señor nos dirá, pasa adelante a la vida eterna que está preparada para ti. Hay vida eterna. Bien, vamos a Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? No valemos más, vales más que el alimento. Vale más, tu vida vale más que simplemente casarte. Tú vales más que simplemente el haber tenido hijos. Vales más que simplemente tener un título profesional. Tú vales más. Vas a hacer la vida eterna. Es lo que Jesús ganó para ti. Ese valor te lo dio el Señor Jesús. Ese valor te lo dio al morir en la cruz para que ahora tú tengas vida eterna. Y ahora, ¿cómo esa preparación? O sea, así nos dice la Escritura, que en el reino de los cielos habrá diferentes glorias. Cada quien va a llegar con cosas diferentes. Mira, ve lo que dice Mateo 5:19. Y eso quiero que lo tomes porque si solamente te enfocas y dices, yo tuve mucha riqueza allí en la tierra, pues ¿de qué te sirves? Te va a servir nada más en la tierra. Es que tuve muchos hijos. Yo fui un buen padre. Qué bueno, todo eso qué bueno. Pero ¿cómo vas a llegar a la vida eterna? ¿Qué es lo que vale la vida eterna?
Ve lo que dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y les enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que habrá grandes en el reino de los cielos y pequeños en el reino de los cielos. ¿Cómo quieres llegar tú? Lo vemos en la sociedad actual. No hay ahorita un conflicto grande en Estados Unidos por esto de la discriminación racial. Se ha discriminado a una raza en especial en el mundo constantemente por siglos. Yo leí hace poco la historia, el cuento de la cabaña del tío Tom, y de veras es triste ver cómo eran tratados los esclavos en Estados Unidos. Es triste. Y por los mismos cristianos eran tratados así. Sabemos esas diferencias sociales. Hay diferencia social aún en México. Y tal vez tú no eres una persona de color como en Estados Unidos menospreciada, pero en México también hay menosprecios. Y a veces no por el color de tu piel, sino a veces por tu riqueza, por lo que tú tienes. O sea, sí hay diferencias, hay pequeños y grandes en la tierra ahora. Pero eso es momentáneo. Eso 80, 100 años. Pero imagínate en la eternidad. En la eternidad, ¿cómo vas a ser llamado? ¿Grande o pequeño? Eso depende de las acciones que tú tomes en la tierra. Hay ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que han sido llamados grandes para el reino de los cielos. Está Hebreos también, donde dice que muchos prefirieron no ser rescatados para recibir mejor resurrección. O sea, hay muchos ejemplos de esos. Lo que tú hagas. Por eso, si tú tienes ese concepto, si tú tienes como fin de tu vida la vida eterna, vas a actuar diferente. Porque entonces sabes que llegarás al reino de los cielos siendo grande o siendo pequeño. Y eso depende de todo lo que tú hagas. Bien, vamos a Mateo capítulo 13, verso 31. Y dice así, o sea, y quiero esto ya por último, que dejarte este concepto en tu corazón. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostazo que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor Jesús tomó muchos ejemplos y parábolas de qué es como en el reino de los cielos, y en este caso pone que el reino de los cielos empieza pequeño, dice como una semilla pequeña, insignificante, que no la ves grande. Pero cuando tú la siembras, dice, se hace una gran hortaliza, se hace algo muy grande que otra gente puede encontrar refugio en esa misma planta. Es lo que está diciendo el Señor Jesús, es que la actividad espiritual o la actividad del reino de los cielos empieza en pequeño, pero empieza a crecer, que llega un momento que es tan grande en ti que otros reciben bendición a través de tu vida. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Su actividad espiritual fue muy fuerte. Él trajo el reino de los cielos entre nosotros y su vida ayudó a mucha gente. Su vida sanó a muchos enfermos. Su vida liberó a muchos endemoniados, resucitó a muertos, y son solamente algunas cosas que nos mencionan los evangelios, pero el Señor hizo mucho más cosas de esas. Quiere decir que cuando tú te metes al reino de los cielos, cuando tú buscas como fin la vida eterna, en esta tierra va a ser tan grande lo que tú consigas en contacto con el reino de los cielos, que entonces van a venir a ti la gente y va a recibir bendición a través de ti. Es cuando entonces los dones son utilizados. Y tus dones pueden bendecir a una persona para ser sanada, para ser resucitada, para muchas actividades.
El reino de los cielos empieza en pequeño, a través de la fe, ¿verdad? Como la fe es el grano de un mostazo. Empieza en ti, pero cuando tú empiezas a crecer, a conectar tu fe, empiezas a introducirte al reino de los cielos cada vez más y más y más y más. Ese reino de los cielos va a ser tan impactante en tu vida que vas a bendecir a muchos. Tú mismo serás una bendición como lo fue el Señor Jesús y como lo fueron los discípulos. Valora la vida eterna. Otra parábola que el Señor Jesús enseñó, que el reino de los cielos era como un tesoro escondido que un hombre encuentra y lo esconde y va gozoso y vende todo lo que tiene y compra el campo. Si tú valoras el reino de los cielos, si tú valoras la vida eterna, vas a ver que podrás dejar todo por eso. Cuando tú no consideras la vida eterna y no la valoras, no das mucho. Tú no das un buen precio por algo que no vale. Dice ahí la parábola que entonces un hombre encontró un gran tesoro. O sea, no un pequeño tesoro, se ve que era un gran tesoro que fue capaz de vender todo lo que tenía. Porque sabía que todo lo que tenía no valía lo suficiente por lo que él había encontrado en ese campo. Era mucho más lo que estaba en el campo. Y eso es lo que nos habla el Evangelio. Vende tu vida, pierde tu vida, para que entonces la salves, para que entonces encuentres el reino de los cielos. Es más valioso el reino de los cielos. Y lo vemos en los discípulos, las frases que dan el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos hablan y cómo le dan un valor al reino de los cielos más importante que sus propias vidas. Porque ellos sabían, aún si me matan, yo sé que lo que tengo allá es mejor. El mismo Esteban, cuando fue martirizado por predicar el Evangelio, dijo, pues yo tengo mejores cosas, porque valoró. Pero tristemente muchos cristianos ya no valoran el Evangelio. ¿Para qué me santifico? No va a pasar nada. Muchos de aquí no dan diezmo y ofrenda, porque ¿para qué voy a andar? No es nada, yo prefiero quedarme con lo mío, porque no tienen el valor del Evangelio, porque no tienen el valor de la vida eterna, del fin que llevamos. ¿Para qué perdono a mis enemigos? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué hago esto? Ve todos los que se encontraron con el reino de los cielos, vieron el valor y estuvieron dispuestos a darlo todo, sus propias vidas, porque sabían que el reino de los cielos era más valioso. Tu fin es la vida eterna. Ese es el fin, eso es lo que Jesús ganó para ti. Eso es por lo que luchas. No es simplemente para que tengas más dinero. Tú no vienes aquí solamente ni das tu diezmo para que enriquezcas, para que tu cuenta tenga más dinero, no. Tú no vienes aquí y buscas al Señor para que vivas más años en la tierra. Tú no vienes aquí simplemente para que sea sanado tu cuerpo. Qué bueno, lo vas a recibir todo eso, para que tus hijos mejoren, para que tu matrimonio se estabilice. Qué bueno, pero ese no es el objetivo. No dice la Escritura, el fin es tu matrimonio restaurado. El fin del Evangelio es que tú tengas más dinero en las cuentas del banco. El fin del Evangelio es que tengas buenos hijos. El fin del Evangelio es que seas famoso. No, el fin del Evangelio es que tengas vida eterna. Valora esa vida eterna. ¿Qué es mejor? Vivir eternamente grande, aunque seas pequeño en la tierra, o ser grande en la tierra y ni siquiera llegar a la vida eterna. Esa es tu decisión. Ahí está. Jesús ganó para ti la vida eterna. Eso es lo que ganó Jesús. Todo su sacrificio, su muerte, el perdón de nuestros pecados es para que tú y yo ahora tengamos vida eterna y que luchemos y nos preparemos para llegar al fin de esa vida eterna al lado de nuestro Señor Jesús. Amén. Cierra tus ojos un momento. El fin, la vida eterna. ¿Qué tanto valoras la vida eterna?
Yo creo que tú le das mucho valor a tu vida física. Te cuidas, te consientes, ¿verdad? Te compras cositas para ti porque pues, eres tú, te gusta vivir. Comes bien, bueno, como tú consideras que es bien, pero te gustan tus gustitos, ¿no? Porque te amas, porque te quieres, porque te gusta. Sigues aquí porque no quieres morirte. Te cuidas, comes bien. ¿Por qué la gente se protege del COVID-19? Porque no se quiere morir. Porque valora su vida física. Claro que es valiosa la vida física, muy valiosa. Pero es más valiosa la vida eterna. Valora también la vida eterna. Qué bueno que valores tu vida. Y no estoy diciendo, entonces come mal y muérete. No, no. Cuida tu vida. Protégete del COVID, que no te contagies. Come bien, come sano, toma las medidas que dicen. Cuídate, duerme bien, todo. O sea, tu cuerpo, cuídalo, es tu vida física. Pero también valora tu vida eterna. Es tu fin. Y el valor de la vida eterna lo da el Señor Jesús. Las acciones espirituales nos dan la fuerza para la vida eterna. El conocimiento espiritual me da la fuerza para la vida eterna. Es valiosísima. Porque sabes, la vida eterna dura para siempre. La vida física no. La vida física se termina. Por eso es más valiosa la vida eterna que la vida física. Valórala, es tu fin. Por eso murió el Señor Jesús. Para eso dio su vida, para eso resucitó. Y de eso se trata el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice, si Jesús nos resucitó, pues ¿para qué creemos en Jesús? Somos los más tontos, dignos de conmiseración. Pero Jesús resucitó y nos dio esa vida eterna. Existiremos por siempre. Prepárate. Sigue luchando y sigue edificándote, porque hay una vida eterna. ¿Cómo llegarás? Es tu decisión, como pequeño, dice el Señor Jesús, o como grande. Piénsalo, que Dios te bendiga, cuídate mucho, pero cuida también la vida eterna, que es el fin, es el propósito, es la razón por la que Cristo murió, es la razón del Evangelio, que tú tengas vida eterna. Amén y amén.